Sean bienvenidos a este canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Para la gente que aún no se ha suscrito, pues suscríbanse por favor, que no les cuesta nada. Empecemos, ¿no? Hoy hablaremos de unos pequeños organismos diminutos llamados bacterias. Sí, esas bacterias con las que te has topado de vez en cuando vas a comer en un lugar que no está muy limpio. Exactamente de esas. Muchas de esas bacterias pueden ocasionar enfermedades como son salmonelosis, lepra, sífilis, entre otras muchas más. Demasiadas más. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas. ¿Qué quiere decir esto? Que carecen de un núcleo verdadero. Aunque también hay sus excepciones, podemos encontrar también de vida intercelular obligada. Ejemplo de ello serían las clamidias y las rocketsias. Su tamaño ronda aproximadamente desde los 0.4 micrómetros hasta llegar a los 10 micras. Aunque las bacterias con interés médico pueden rondar lo que son los tamaños de 0.4 micrómetros hasta llegar a los 2 micrómetros. Así que pues interesante, ¿no? ¿Cuál es la estructura de las bacterias? Bueno, la estructura de las bacterias está compuesta principalmente por una membrana celular, ribosomas, material genético, plásmidos y episomas. Pero espera un momento, algunas bacterias pueden tener estructuras externas, pues sí, o adicionales, mejor dicho, sí, que serían en el caso, podrían ser pared celular, cápsula, flagelos, fimbrias, pili, esporos, son algunas de las que pueden tener ellas adicionalmente. Descripción de las partes de las bacterias. Y comenzaremos a describir sus partes, por decirlo así. La membrana celular está compuesta principalmente por fosfolípidos anfipáticos sin esteroles. Cumple la función básica de limitar el interior con el exterior celular. También sirve como barrera osmótica, le da permeabilidad selectiva y claro, permite el ingreso de nutrimentos y también la salida de desechos por mecanismo de transporte pasivo o activo. Nota, los esteroles pueden encontrarse en los micoplasmas. En segundo lugar, tenemos a ribosomas, ¿ok? En las bacterias se encuentran libres en el citoplasma. Estos ribosomas contienen todo para permitir lo que es la síntesis de proteínas. Esa es su función principal. También podemos encontrar polirribosomas. ¿Qué son los polirribosomas? Se preguntarán. Los polirribosomas son cadenas de ribosomas asociados a RNA mensajero y en parte también a DNA cromosómico. 3. Material genético. Pues el material genético de esas bacterias está compuesto de una estructura fibrilar, ¿sí? De DNA circular de doble cadena y enrollado en sí mismo. Cuarta estructura. ¿Qué es la cuarta estructura? Pues las cuartas estructuras son invaginaciones de la membrana citoplasmática. ¿Qué quiere decir? Que la membrana toma proyecciones así. ¿Cuál es su principal función? Esta actúa en lo que es la división celular de la bacteria y también sirve para replicación de DNA. Quinta estructura, tenemos a los plásmidos y a los episomas. ¿Qué son estos exactamente? Pues digamos que las bacterias poseen material genético extracromosómico. Las estructuras anteriores que ya mencionamos serían las estructuras que están presentes casi en todas las células, o mejor dicho, las bacterias. Y ahora vamos a hablar sobre estructuras adicionales que poseen, digamos que algunas de las bacterias. ¿Ok? Comencemos con las estructuras adicionales. La pared celular. ¿Qué es la pared celular? Pues la pared celular, digamos, que es como una bolsita que rodea la célula. Casi la mayoría de las bacterias la poseen. Está compuesta principalmente por peptidoglucano. Esta equivale aproximadamente a lo que es el 10 al 40% del peso total de la célula, mejor dicho, la bacteria. ¿Cuál es la función de esta pared celular? Pues a la bacteria le brinda rigidez, ¿sí? Le da forma y previene que tenga lisis osmótica. Bueno, la siguiente estructura sería la cápsula. Tiene una consistencia supuestamente mucosa y está constituida principalmente por polisacáridos y se encuentra en el exterior de la membrana celular en algunas bacterias, no en todas. Como tercera estructura adicional que tienen las bacterias tenemos a las fimbrias, a los pili. ¿Qué son estas? Pues son estructuras filamentosas, ¿sí? Semejantes a los flagelos, pero estas no tienen la funcionalidad de movilidad. En cambio, son más pequeñas, menos numerosas y sus funciones principales son adherencia de la célula, o sea, de la bacteria, en superficies inertes o vivas, y también se les encuentra una funcionalidad que sería como reproducción. Llegamos a la cuarta estructura, conocido como esporos o endosporas. Esas son pequeñas esporas que se forman en algunas células en su interior. Esas son formadas cuando la célula se encuentra en condiciones, pues digamos que de escasez de nutrientes. Esas esporas pueden resistir a lo que son la desecación, la acidez, desinfectantes químicos. Pueden resistir muchísimos años hasta que vuelvan a encontrar el momento idóneo para volver a generar una nueva célula, o sea, una nueva bacteria, y que esta cumpla su función de reproducirse y crear más bacterias o una colonia. Como quinta estructura y final tenemos a los flagelos. ¿Qué son los flagelos? Pues son filamentos largos, delgados, helicoidales, de longitud y diámetro uniforme. ¿Y cuál es su utilidad de estos flagelos? Pues le da movilidad a la bacteria. Se pueden encontrar desde uno hasta varios cientos. Como nota tenemos que las bacterias pueden ser nombradas de acuerdo a la ubicación de los flagelos y al número de estos. A las bacterias con un flagelo se les llaman monótricas. Se les considera alofótricas a las bacterias cuando presentan un penacho de flagelos polares, ¿ok?
como anfítricas y los flagelos se presentan en ambos polos, y se les denomina perítricas cuando los flagelos están alrededor de toda la superficie celular. Así se les clasifica a las bacterias cuando tienen presencia de flagelos. ¿Cuál es la morfología de las bacterias? La morfología de las bacterias no es tan compleja, no, en serio, no es tan compleja. Es muy fácil poder identificarlas. Bueno, tenemos a los cocos, diplococos, streptococos, estafilococos, cocos entretradas, Yersinia, cocobacilos, bacilos, diplobacilos, bacilos con bordes redondeados, bacilos con bordes rectos, bacilos fusiformes, bacilos con empalizadas, streptobacilos. También lo tenemos en vibrio, en coma, en bastón, en hélice, en filamentos y las espiroquetas. Para ver sus morfologías se pueden utilizar dos tipos de exámenes, no como los que te aplican en tu escuela, no como esos, que son llamados en fresco o por tinción. Pasa con el examen fresco, se utiliza glicerol o otras soluciones no acuosas, sí, eso es para aumentar el índice de refracción. Las ventajas de este método en fresco es que debido a su citoplasma incoloro de la bacteria, se puede confundir fácilmente con el vidrio del portaobjetos. Esto lo hace un método menos utilizado para la observación de la morfología bacteriana. Vamos con el examen número 2, que sería por tinción. ¿Qué hace esto? Este examen consiste en una serie de tinciones para poder ver la morfología de las bacterias un poco más específicas. En estas tinciones se utilizan colorantes catiónicos que se sienten atraídos, ¿sí?, por algunos elementos de las bacterias que poseen carga negativa. En estos casos serían los ácidos nucleicos y los polisacáridos. El nombre de esos colorantes sería azul de metileno, sal violeta y safranina. Este método de tinción se divide en tres, ¿sí?, que sería tinción simple, especial o diferenciales. Aunque la tinción simple se refiere a cuando se utiliza azul de metileno y se utiliza principalmente para poder observar la presencia de bacterias, su morfología, su agrupación, si hay presencia de esporos y otros tipos celulares. La tinción diferencial, o también llamada tinción Gram, o este nombre porque la verdad no sé cómo se pronuncia, ¿Qué le pasa a ese estúpido? tiene la función de todo lo que vimos en la tinción simple, solo que con esa podemos diferenciar las bacterias. Gracias a que utilizamos distintos colorantes, como sería azul de metileno, sal violeta y safranina, estos colorantes van a reaccionar de forma diferente dependiendo a cada microorganismo. Así que es un poco más utilizado en lo que es la microbiología o la bacteriología, ¿va? Y por último tenemos las tinciones especiales. Esas tinciones son utilizadas para cosas más específicas, como sería observar la cápsula, el núcleo, los esporos, entre otras estructuras que no se pueden ver con las demás tinciones. Oye, pero ¿cuál es la tinción más utilizada en la bacteriología o en la microbiología? Ok, como os lo mencioné anteriormente, la tinción más utilizada en estas áreas sería la tinción Gram o la diferencial. Pero vamos a saber más de esta tinción. Esta tinción lleva el nombre del científico que la descubrió, que se llama Hans Christian Gram, en el año 1884. Esta tinción, dependiendo de la coloración que obtienen las bacterias que se tiñen de color violeta son llamadas, o clasificadas mejor dicho, como Gram positivas, y las bacterias que se tiñen de color rosa o rojo son conocidas como Gram negativas. Y me preguntarán, oye, ¿cómo es posible que cada una se tiñen diferente y son bacterias? En realidad, la coloración distinta está relacionada directamente a las distintas propiedades de las envolturas celulares de diferentes bacterias. ¿Y cómo se reproducen? Bueno, las bacterias tienen reproducción tanto asexual como sexual. En la sexual tenemos que es por división transversal o fisión binaria o esquizogénesis. ¿Qué quiere decir esto? La célula madre sufre de un estrangulamiento, así como viernes de estrangular bacterias. Como resultado de este estrangulamiento de una célula madre, que será una bacteria, se generan dos células hijas. O sea, dos bacterias. Bueno, la reproducción sexual de las bacterias es por conjugación. ¿Qué quiere decir esto? Que una bacteria macho, para los compas, o dadora, se acopla o se une con la bacteria hembra, agregando en su interior ADN, haciendo que la célula hembra se convierta en una célula diploide. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga dos cromosomas. Posteriormente esta célula se va a dividir y va a tener dos células hijas, y eso sería la reproducción sexual digamos que en rasgos sencillos. Nota, también existe la reproducción asexual en las bacterias por esporulación. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula madre va a dar origen a una espora. Posteriormente esa espora va a dar origen a una célula hija. Bueno, debido a esto las bacterias se pueden multiplicar rápidamente, ¿sí?, formando colonias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se tiene un medio de cultivo adecuado, las bacterias se pueden inocular ahí, o sea, se pueden sembrar ahí, mejor dicho. Estas bacterias, su descendencia puede ser a partir de una célula, o sea, una bacteria, o puede ser a partir de varias bacterias. Las colonias pueden tener formas redondeadas, irregulares o filamentosas. El contorno de esas colonias podrían ser ondulados, ¿sí?, lisos, dentados o aserrados.
dependiendo. El relieve de estas podrían ser planas, convexas, melonadas. La pigmentación de esas colonias podría ser verdes, amarillos o grisáceos. Hay que aclarar que algunas colonias de esas bacterias pueden tener interacción con la luz. ¿Qué quiere decir? Que algunas colonias podrían ser brillantes en contacto con la luz o podrían ser opacas. Que algunas colonias de bacterias pueden desprender un aroma afrutado, otras pueden desprender un aroma a putrefacción, o sea, podrido, se va a perder, ¿ok? ¿Las bacterias son malas? No, déjame decirte que las bacterias han convivido con los seres humanos desde la antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner así, las bacterias se clasifican en dos tipos, ¿no? Las comensales, que son bacterias que colonizan la superficie corporal de los seres humanos o animales, pero sin causarnos daño. Y tenemos a las bacterias patógenas, que son bacterias que causan daños a su huésped por invasión directa o por lesión e incluso por la creación de sustancias tóxicas para nosotros y los animales. Bueno, estas bacterias comensales pueden tener otros nombres, ¿sí? Como flora nativa, flora comensal o flora normal. En el cuerpo humano podemos encontrar una diversidad enorme de bacterias que son nativas en nuestro cuerpo y no nativas, pero nos vamos a enfocar en las nativas. En la piel de los seres humanos podemos encontrar bacterias nativas como son los Staphylococcus epidermidis, ¿sí? Micrococcus o también los difteroides. En las fosas nasales de los seres humanos podemos encontrar igual Staphylococcus epidermidis y al igual que Neisseria también. ¿Y ok, qué creen? Adivinen, en la boca de los seres humanos podemos encontrar Streptococcus del grupo Viridians, que esto sería aproximadamente, o mejor dicho, abarcan aproximadamente lo que es el 30-60% de la flora normal de la boca, aunque también podemos encontrar anaerobios, levaduras, entre otros microorganismos. Y bueno, y preguntarán, ¿y qué función tienen esas bacterias nativas? Bueno, las funciones principales es directamente nos protegen, ya que muchas de esas bacterias prohíben el sobrecrecimiento de bacterias patógenas. Incluso otro grupo de esas mismas bacterias nativas pueden crear sustancias que son benéficas para nosotros, como serían la vitamina K y algunas del grupo B. Oye, pero ¿pueden llegar a enfermarnos nuestra flora nativa? Sí, sí puede llegar a enfermarnos. La flora nativa evita, digamos que cada bacteria de nuestra flora nativa tiene su nicho, por decirlo así, en nuestra parte del cuerpo. Si la flora nativa de la parte, digamos que de la boca, abandona ese nicho y se va a nuestro estómago, esta bacteria puede provocarnos graves daños o enfermarnos gravemente. Un dato interesante de esto es de que la flora nativa que nosotros vamos a desarrollar proviene desde cuando estamos en estado neonatal. ¿Qué quiere decir? Cuando pasamos por el canal uterino de nuestra madre, nosotros tenemos contacto con la flora vaginal. Una vez pasando al exterior o ya saliendo, tenemos contacto con otros microorganismos que están en el medio ambiente. Posteriormente vamos a obtener más microorganismos cuando nos abrazan otras personas y nos besan, etcétera, etcétera. Pasados de unos días, con todo este cúmulo o este conjunto de microorganismos, nosotros vamos a desarrollar nuestra propia flora normal y la vamos, digamos, que modificando dependiendo de nuestro estilo de vida y el entorno donde nos desarrollemos en un futuro. Bueno, sin más, espero que les haya gustado. Pues ya saben, suscríbanse y pues pueden seguir en mis redes sociales. Y de antemano muchas gracias y pues nos vemos. Bye.